La semana pasada, el miércoles pasado. Amén. El Señor habló, ¿verdad? Amén. A mí me habló. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? El Señor también habló, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos estuvieron hace 2 miércoles? Amén. Bueno, el Señor sigue hablando, mis hermanos. Por ahí apareció el banner. Hace 2, 3 miércoles el Señor nos dio la oportunidad de compartir la palabra y hoy vamos a compartir una vez más. El título del mensaje es Los gigantes que enfrentamos. Primera de Samuel 17:11. Vamos a leer la palabra del Señor y luego oramos. ¿Qué le parece? Primera de Samuel 17:11. Cuando tenga lista la escritura por ahí ya, me dice un fuerte amén, por favor. Decíamos en la última vez que estuvimos aquí que no había gigantes literales, ¿verdad? Pero hubo uno que casi alcanzó la estatura, un Robert Wadlow por allá de Chicago, que llegó a medir 8 pies 11 pulgadas, pero murió muy joven, a la edad de 24 años. No alcanzó la estatura de Goliat, pero sí era muy alto. Primera de Samuel 17:11, y dice el versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran, ¿qué dice ahí? Dígalo fuerte. Miedo, grave es esa palabra, ¿ok? Sigue habiendo gigantes y de muchas maneras. El Señor a través de su palabra quiere decirnos algo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, muchísimas gracias, Señor. Cuánta necesidad tenemos de ti, Señor. Oramos en esta tarde, Señor, que hoy una vez más tu bendita palabra, Señor, habla a nuestras vidas, a nuestro corazón, y que cada uno de nosotros podamos salir de aquí edificados, Señor. Que ninguno salga como entramos. Como siempre, Señor, pedimos de tu gracia y de tu favor, porque solos no podemos hacer nada. Necesitamos de ti, Señor. Agradecidos estamos contigo, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder una vez más compartir tu palabra, y no lo tomamos a poco, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos el respaldo y la guianza de tu Espíritu Santo. Que hoy en este día tu Espíritu Santo hable, Señor, a través de mi boca, y que todas aquellas palabras, Señor, que tú no quieras que yo hable, guárdalas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A manera de introducción, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hace algunos miércoles, donde vimos en Primera de Samuel 17, y ahí aparte tenga un separador por ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y deje un separador porque vamos a estar regresando a ese capítulo. Vimos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, un poco acerca de la historia de David y Goliat. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de David y Goliat? Muchísimas, ¿verdad? Muchas prédicas referentes a David y Goliat. Hoy el Señor nos dirige un poquito por otro lado, ¿verdad? No referente solamente a la pura historia de lo que sucedió entre David y Goliat, pero referente a algo muy importante, a otro tipo de gigante. Esta pelea entre David y Goliat parecía ser una pelea desigual, ¿verdad que sí? El gigante Goliat era demasiado grande, 9 pies 6 pulgadas. Dijimos que por ahí a la altura de donde está la batería son como 8 pies, 7 pies, ¿sí? No sé, alto, imagínenselo. Y el pequeño David pues era un niño, ¿verdad? Pequeñito, chaparrito. Goliat tenía mucha experiencia y David pues solamente era un cuidador de ovejas. Pero si nosotros vemos esta pelea de la manera en que Dios la ve, aquí se estaban enfrentando dos gigantes. Uno era el gigante filisteo, Goliat, de mucha experiencia en batallas, y el otro era el pequeño David, un gran siervo de Dios, con una fe gigante también. Vimos también cómo la armadura de Dios de Efesios 6:13 es aún más efectiva que la armadura que el rey Saúl le quería dar a David. Vimos también que de acuerdo a Efesios 6:10, de nada nos sirve ponernos la armadura de Dios si antes no vamos y nos fortalecemos con las fuerzas del Señor. Vimos también en el mismo primer libro de Samuel, capítulo 17, cómo este gigante Goliat salía dando fuertes voces para retar, burlarse e intimidar al pueblo de Dios. También hablamos de cómo hoy en día estamos viviendo tiempos muy peligrosos
donde también se están levantando gigantes que envían fuertes voces y que quieren llenar de pecado la mente de los hijos de Dios. Vimos también cómo las redes sociales se han levantado como un verdadero gigante, que por algunos de los contenidos que se salen dar por ahí, llevan toda la intención de perturbar la mente de nuestros jóvenes y robarse la inocencia de nuestros niños. Si nosotros, papás, padres de familia, no estamos atentos a lo que nuestros hijos ven y no son supervisados, algo puede entrar por ahí. No confiemos en las seguridades que dan los aparatos, supervisemos físicamente. Por otro lado, hablamos también de cómo las mismas redes sociales tratan de corromper con el pecado del corazón y la mente, no solo de la gente allá afuera, sino también de los hijos de Dios, de los cristianos. Vimos también que la aprobación de la marihuana aquí en el estado de California ya se convirtió también en un gigante. Donde quiera que usted va, huele. Hasta cuando va en el carro, de repente va alguien adelante de usted y pues hay que cerrar los vidrios, ¿no? Porque si no terminamos también mareados. El fentanilo a nivel nacional también ya se convirtió en un gigante dentro de aquí, de esta nación, principalmente aquí hablando de Estados Unidos. Vimos también que hay otro gigante con el que usted y yo luchamos cada día. ¿Se recuerda cómo se llamaba ese gigante? ¿Cómo? Yo. A ver, dígale al que está al lado. El gigante con el que más luchamos se llama yo. Yo, sí. Bueno, al menos yo lucho con ese gigante todos los días que quiere hacer su voluntad. Este gigante también da fuertes voces, fíjese. Y en momentos son tan fuertes las voces que da este gigante de yo, que trata de opacar la voz del Señor. Entre esos gigantes aparentemente ocultos, y digo aparentemente porque Dios es omnisciente, ¿verdad que sí? Él todo lo sabe, Él nos conoce a la perfección. Entre esos gigantes aparentemente ocultos se encuentran el que ya mencioné, pero también se encuentra la ira. Mecha corta, a la primera chispa enciende. Por ahí alguien dijo, hay quienes no tienen ni mecha y no ocupan ni chispa para prender. Vimos también que ahí se encuentra escondido otro gigante que se llama resentimiento. El que me la hace la paga, buscando venganza. Otro gigante también que por ahí se encuentra escondido en el yo es la falta de perdón. Que vengan a mí, al fin y al cabo yo fui el ofendido. Mire, cuando alguien nos ofende, cuando somos ofendidos por alguien más, ¿sí? Lo lógico es que la otra persona venga y nos pida perdón, ¿verdad? Pero sabe, cuando somos ofendidos de repente guardamos resentimiento, rencor. Y por haber guardado resentimiento y rencor, también nosotros tenemos que ir a pedir perdón. Perdóname porque guardé resentimiento, rencor, ira, coraje contra ti por lo que me hiciste. Amén. Otro gigante que se encuentra por ahí es la autosuficiencia, hacer planes y tratar de resolver problemas sin consultar a Dios y creer que nuestro plan es mejor que el de Él. Otro gigante que se encuentra por ahí es la desobediencia. Más adelante, conforme vayamos avanzando, vamos a ver cómo esta desobediencia hizo que el Espíritu Santo de Dios se apartara del rey Saúl. Vimos también cómo la iglesia se encuentra como un gigante dormido, descansando sin testificar de Cristo. La iglesia como un gigante dormido. También vimos en Nehemías 9, 16, 17 que hay otro gigante que se llama orgullo, altivez y vanidad, que provoca que la cerviz, esta parte de atrás de la nuca aquí, las vértebras de aquí, se hagan rígidas y no nos permita agachar la cabeza. Llámese humildad. Vimos también en primera de Juan 2, versículos 15 al 17, cómo los deleites de este mundo, lo que cantábamos ahorita con nuestros hermanos de alabanza, los deleites de este mundo y la vanagloria de la vida se pueden convertir en un gigante que puede llegar a perturbar y atraparnos tanto en nuestro tiempo que al final ya no nos sobre tiempo para buscar a Dios en la intimidad, para orar.
Vimos también en Mateo 6, 19, 31, que es mucho mejor acumular tesoros en el cielo y no en este mundo donde se echan a perder. La polilla y el orín los corrompen. El día de hoy, mis hermanos, vamos a ver otro tipo de gigante que también da fuertes voces en la mente de los cristianos y que viene con todo el propósito de robarnos la paz, crear confusión para no confiar en Dios y alejarnos de la oración. Y por último, también de Dios. Este gigante del que vamos a hablar hoy no solo afectó al rey Saúl, fíjese, sino a todo su ejército. ¿Está listo? Amén. Amén. Ahora sí, acompáñenme de nuevo al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11, que fue la cita bíblica base que leímos ahorita. Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No tuvieron miedo, tuvieron gran miedo. Pero ¿qué es el miedo? ¿Y cuál es la diferencia entre miedo y temor? Para empezar, el diccionario de la Real Academia Española define el miedo como una angustia por un riesgo o daño, ya sea real o imaginario. En otras palabras, el miedo es una emoción natural que se presenta cuando el ser humano experimenta una sensación desagradable de peligro e intensa ante la percepción de ese mismo peligro. Y la consecuencia suele ser huir ante el peligro. ¿Será bueno el miedo en ocasiones? Sí, sí. ¿Qué tal si viene un camión hacia todo lo que da y yo me voy cruzando la calle y digo, pues yo no tengo miedo? Lo más seguro es que me va a llevar, ¿verdad que sí? Entonces el miedo es bueno en ocasiones. El presidente Franklin Roosevelt afirmó que la única cosa a la que debemos temer es el miedo en sí mismo. En otras palabras, usted y yo debemos de mantenernos velando y orando para que el miedo no nos sorprenda descuidados. Alguien más comentó, refiriéndose al miedo casi en forma de trabalenguas: el miedo al miedo probablemente causa más problemas en nuestras vidas que el miedo en sí mismo. El miedo al miedo, ese miedo se puede convertir en un gigante, ir creciendo y creciendo hasta paralizarnos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el miedo y el temor? El miedo es una reacción al peligro presente, a lo que está sucediendo en el momento, pero el temor es una reacción anticipada a un futuro peligro, a lo que va a pasar, a lo que todavía no ha pasado. El temor puede ser bueno, como les dije hace un momento, y hacer que una persona proceda con la debida cautela frente al peligro y le evite una tragedia. El miedo, por el contrario, debilita a una persona ante el peligro presente, lo que está viendo, lo que está viviendo, hasta acabar con toda su esperanza. Pero entre miedo y temor, ¿qué es el temor a Dios, según la Biblia? ¿Qué es el temor a Dios, según la Biblia? El temor a Dios es saludable y consiste en una profunda reverencia, respeto y amor hacia Dios. Es un temor sano a no desagradarle y reconocer que Él es un juez supremo y todopoderoso. El temor a Dios también es esencial para los que le servimos y para los que le quieran servir, porque este temor nos va a mantener en obediencia. Este mismo temor a Dios es el principio de la sabiduría, tal y como lo habla Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cuántos queremos tener sabiduría? Yo quiero tener sabiduría. Inicia con el temor a Dios. Así que causar miedo era precisamente la intención de Goliat, de este gigante Goliat, de este paladín. Y para esto lanzó sus desafíos con fuertes voces para que todo el ejército israelita se turbara. A este punto podríamos decir que Goliat ya había derrotado al ejército de Saúl solo con sus puros gritos. Se ha sabido que de repente algún boxeador, o va a haber una pelea como la que hubo el sábado pasado,
Hay una pelea y de repente uno de ellos suele levantar fuertes voces, ¿no? Esto para intimidar al contrincante. Y una vez que lo intimida, casi ya le está adelantando la pelea. Si el otro se deja intimidar, si el otro se llena de temor. Esta también es una estrategia que de alguna manera el diablo usa cuando lanza sus dardos encendidos a la cabeza de ¿quién? De los creyentes. Nosotros somos enemigos del diablo, nos hemos convertido en sus enemigos una vez que venimos al Señor. Pero ¿qué es un dardo en la Biblia? Dardo es un arma arrojadiza que se puede arrojar, semejante a una lanza pequeña y delgada. En la antigüedad esta arma se utilizaba con fuego en la punta. Número 1, para agredir al contrincante. Número 2, para desorientarlo. Y número 3, para quemar también sus posesiones desde lejos. Tírenle. Pero estos dardos también tenían el propósito de producir miedo y desviar a los soldados de su ruta, que no llegaran. Los dardos que el enemigo lanza hoy son dardos de mentiras, dardos de trampas, dardos de preocupación, de tentaciones, y la lista sigue y sigue y sigue. Pero ¿cuál es la intención del enemigo de lanzar estos dardos? Entre muchas que pudiera haber ahí, yo rescaté estas dos: la confusión y el miedo, hasta lograr convencernos de que ya no hay esperanza. Asimismo, Goliat ya había logrado infundir miedo en todo este ejército de Israel, y sus esperanzas de salir victoriosos se habían agotado por completo. ¿Se puede imaginar usted a los soldados viendo al gigante Goliat salir? Causando temor, viéndolo salir por 40 días, diciéndole: ve tú. Y el otro: no, ve tú. No, que vaya aquel. Y nadie se animaba a enfrentar al gigante por 40 días. Pero fíjese, el rey Saúl tenía un motivo mucho más grande para tener miedo. Goliat era grande entre los filisteos, y dice la palabra de Dios que Saúl era de los hombros hacia arriba más alto que todos los israelitas. Primera de Samuel 9:2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquier persona del pueblo. Así que por lógica, Saúl era el más indicado de enfrentar a Goliat, por ser el más alto y por ser el rey. Pero Saúl ya estaba turbado y atemorizado, y su miedo ya se había convertido en un gigante más grande que Goliat. Tanto así que contagió al resto de su ejército. Saúl en algún momento fue conocido como un rey valiente, exitoso líder militar. Esto lo puede ver usted en 1 de Samuel 14:52. Pero eso fue antes de que el Espíritu de Dios se levantara de él. Esto lo puede ver en 1 de Samuel 16:14. Cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, también se apartó de él su valentía, su valor. Esta intimidación del gigante Goliat duró 40 días. Primer libro de Samuel 17:16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Por 40 días, 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, venía y retaba al pueblo de Israel. Se mofaba y se burlaba del ejército de Dios, exponiéndolos a todos y principalmente a Saúl como un cobarde. Pero ¿por qué 40 días? ¿Y qué representa el número 40? No los 40 días, el número 40. ¿Qué representa el número 40? El número 40 aparece varias veces en la Biblia, y algunos eruditos y entendidos de la palabra consideran que el número 40
se refiere como a un tiempo de prueba, de juicio y de preparación. Aquí le doy algunos ejemplos, no vamos a entrar en profundidad en los versículos, solamente le doy las referencias, donde aparece este número 40 como un tiempo de prueba, de juicio y de preparación. En Génesis 7:12, Dios destruyó la tierra con agua e hizo llover por 40 días y 40 noches. En Hechos de los Apóstoles 7:30, después que Moisés mató al egipcio y huyó a Madián, donde pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas. En Éxodo 24:18, Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. En Deuteronomio 9:18 al 25, Moisés intercedió a favor de Israel durante 40 días y 40 noches. En Deuteronomio 25:3, la ley especificó que el número máximo de azotes que un hombre podía recibir por sus faltas o sus crímenes era de 40. En Deuteronomio 8, del 2 al 5, los israelitas divagaron en el desierto, ¿cuánto? Durante 40 años. En Primera de Reyes 19:8, cuando Elías huyó de Jezabel, viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. En Mateo 4:2, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo fue tentado también. ¿Por cuántos días? Por 40 días. Y como acabamos de ver ahorita en primer libro de Samuel 17:16, Goliat se burló de Saúl y de su ejército durante 40 días. Mis hermanos, la fe de Saúl y de su ejército estaba siendo probada a través de este gigante Goliat. Pero al mismo tiempo que Saúl y su ejército estaban siendo probados, el Señor ya había preparado a alguien más que sin miedo iba a dar testimonio del poder de Dios. En este mismo capítulo 17 del primer libro de Samuel, dice la Biblia que David es enviado por su padre al campo de batalla a llevarles alimento a sus hermanos. Y llega al campamento precisamente cuando el ejército salía en orden de batalla. Dice el versículo 22 de este mismo capítulo 17 que David dejó el alimento que llevaba para sus hermanos con el encargado de las provisiones y corrió a donde estaba el ejército y preguntó si sus hermanos estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, sale Goliat de nuevo desafiando a los israelitas con las mismas palabras. Primer libro de Samuel 17:8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoger entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Y David escuchó estas palabras. Ahora observa el desafío de Goliat y el miedo de los soldados israelitas, que al ver a aquel gigante huían de su presencia. Pero también oye sobre la recompensa de Saúl para el hombre que enfrente a Goliat. Y sin dar prioridad a la recompensa, habla sobre el honor de Dios. Primer libro de Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La situación, mis hermanos, se había tornado tan desesperada que Saúl se vio en la necesidad de ofrecer también una recompensa. Mientras algunos soldados se enfocaron en lo enorme que era Goliat y en las recompensas que daba Saúl, David solo se había enfocado en la reputación de Israel y del Dios viviente al quien él servía. Esta reacción de David nos muestra por qué él era un hombre conforme al corazón de Dios. David se interesaba por las cosas que le interesaban a Dios y vio este problema, esta situación del gigante Goliat en términos espirituales. Mientras los soldados de Israel decían: aquel gigante, David decía: este filisteo incircunciso. Mientras los hombres de Israel dijeron: él se adelanta para provocar con fuertes voces, David dijo: ¿por qué ha provocado a los escuadrones del Dios viviente? Mientras los soldados de Israel decían: al que venciere, David decía:
al que venciera este filisteo y devuelva el honor de Israel. Mis hermanos, David veía las cosas como las veía Dios, pero los soldados de Israel veían las cosas como las ve el hombre. Pero fíjese, siempre que alguien con valentía le quiere creer a Dios para derribar un gigante, nunca va a faltar aquel que con sus palabras malintencionadas quiere desanimar al que le quiere creer a Dios. Y hasta posiblemente de también voces de desánimo. Primer libro de Samuel 17:28. Y oyendo hablar Eliab, ¿quién era Eliab? El hermano de David. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y se encendió en ira contra David. ¿Qué fue a hacer David? Le pregunto, ¿qué fue a hacer o a qué fue enviado al campo de batalla? ¿A llevarles de comer a sus hermanos? Yo creo que usted, los israelitas y yo pudiéramos haber pensado que esto sería un motivo de alegría para Eliab, pero no fue así. Las palabras de David enfurecieron a su hermano Eliab, y había varias razones para eso. Primero, Eliab estaba enojado con su hermanito David porque era un muchachito insignificante, con poco valor, que no tenía derecho de opinar. Segundo, Eliab creía conocer la motivación de David por estar en el campo de batalla, así que le dice a David en primer libro de Samuel 17:28: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Pero la verdad es que Eliab no conocía el corazón de David. Pregunta: ¿quién es el único que conoce el corazón del ser humano? El Señor. Aquí podemos aplicar algo para nosotros, mis hermanos. Pudiera ser que haya ocasiones en las que seamos muy prontos para juzgar a alguien que le quiere creer a Dios, creyendo que conocemos sus intenciones o las intenciones de su corazón. Pero cuando hacemos esto, mis hermanos, nos metemos en un terreno peligroso, porque tomamos como propio lo que solamente le pertenece a Dios. Jeremías 17:10: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor es el único que puede juzgar, mis hermanos, y traer juicio. La próxima vez, mis hermanos, que seamos tentados a juzgar a alguien, que el Señor nos recuerde Mateo 7 del 1 al 5. Repita conmigo fuerte: Mateo 7 versículos del 1 al 5. ¿Y por qué Mateo 7 versículos del 1 al 5, hermano? Qué bueno que me preguntó. Dice Mateo 7 versículos del 1 al 5 en la nueva Biblia viva. Usted sígame ahí con la Reina Valera, por favor. No juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes, porque de la manera como juzguen a otros, así Dios los juzgará a ustedes. Dios los va a tratar de la misma forma en que ustedes traten a los demás. ¿Cómo te atreves a mirar la paja que está en el ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo? ¿Cómo le pedirás a tu amigo que te deje sacarle la paja que tiene en su ojo si la viga que tienes en el tuyo no te deja ver? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver bien cuando estés sacando la paja del ojo de tu hermano. Tercera razón, mis hermanos, por la que Eliab estaba enojado con David. Eliab pensó que David intentaba con sus acciones provocar a alguien más para que peleara contra Goliat y así ver la pelea. Primer libro de Samuel 17:28. Solo para ver la batalla has venido, le dice Eliab.
Pero ¿por qué podía haber pensado esto Eliab? Porque el mismo Eliab era un hombre alto y de buena apariencia, tanto así que impresionó y confundió al mismo Samuel cuando fue a ungir al que sería el siguiente rey de Israel. Primera de Samuel, primer libro de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. ¿Qué es lo que mira el Señor? Corazón, no las apariencias, ¿verdad? Bueno, pues esta, mis hermanos, es una de las pruebas más claras que solamente Dios conoce el corazón del hombre. Se llegó el momento de probar el corazón de Eliab para ir a enfrentar a Goliat, y ni su estatura ni su guapura le dio valor para enfrentar al gigante. Ante los ojos de nosotros podemos dejarnos llevar por una apariencia, ¿verdad que sí? Por algo que vimos, pero no sabemos el trasfondo. Miren, mis hermanos, a veces de repente somos muy fáciles para juzgar así rápido a alguien sin conocer el trasfondo de una persona, de dónde viene, de dónde lo sacó el Señor y cómo está trabajando en él. ¿El Señor sigue trabajando con nosotros? Sí. Bueno, pues está trabajando con nosotros, sigue trabajando también en otras personas, pero muchas de las veces no conocemos el trasfondo de por qué aquella persona es irritable, por qué aquella persona todavía no ha podido controlar su carácter. Los trasfondos de muchas gentes, mis hermanos, desde la infancia fueron muy duros, muy difíciles, y podemos ser de repente muy prontos para juzgar a alguien sin conocer realmente el corazón o las intenciones del corazón de aquella persona. Eliab, por ser alto, pudo pensar que David intentaba empujarlo a pelear contra Goliat, y posiblemente Eliab estaba también enojado con David porque David estaba en lo correcto. Cuando el ser humano se encuentra turbado por un gigante de miedo, lo último que quiere escuchar es que alguien le venga y le diga que sea valiente y salga y enfrente a su gigante. Así que la respuesta de David fue, primer libro de Samuel 17:29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? En otras palabras, ¿qué te hice, hermano? Apenas empecé a hablar y ya te enojas conmigo. Me regañas. Pero allá está el gigante, allá. A él regáñalo, con él enfréntate. Bueno, no le dijo esto a David, ¿verdad? Pero podemos pensar que sí. Estaba regañando a su hermanito porque estaba chiquito y se podía dejar regañar, pero no salía a enfrentar a aquel gigante que estaba enfrente de él. Agárrate con él. Aquí también podemos aplicar algo para nosotros, mis hermanos. Y esto que le voy a decir se lo digo con mucho respeto. En ocasiones podemos ser muy amables con otras personas no allegadas a nuestra primera familia o nuestra familia inmediata, y hasta les podemos dar buenos consejos. Pero cuando se trata de los más cercanos, de la esposa, el esposo, los hijos, los nietos, los hermanos, los mismos hermanos en la fe, podemos llegar a ser muy duros y hasta un tanto ásperos cuando hablamos con ellos. Y en algunos casos hasta nos puede costar trabajo también perdonarlos, a los más cercanos, a los de la familia inmediata, no a otra persona. El consejo y el orden de Dios en esta área, específicamente para nuestra familia, está en Colosenses 3, 18, 21. Yo se lo leo de la traducción en lenguaje actual. Colosenses 3, versículos del 18 al 21. Ustedes, las esposas, deben sujetarse a sus esposos. ¿Se fijó que empezó con las esposas? Ustedes, las esposas, deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Y ustedes, los esposos, deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. ¿No ser qué? Groseros ni duros con ellas. Ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Y ustedes, los padres,
¿Cuántos padres de familia hay en esta noche? Yo soy un papá. No deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Así que someterse, amar, no ser groseros, no maltratar, obedecer y no provocar el enojo a nuestros hijos es parte de lo que Dios nos pide. Yo le pregunto, ¿el Señor ha sido paciente con cada uno de nosotros hasta el día de hoy? Yo diría que no ha sido paciente el Señor, ha sido muy paciente. Con algunos de nosotros ha sido muy paciente el Señor. Demasiado paciente, ha tenido mucha paciencia. Así que también nosotros debemos actuar de la misma manera, así como nos trata Dios, así como tiene paciencia con nosotros, nosotros también debemos de tratar a los demás, principalmente a los más cercanos. Hermanos, que usted no sabe, usted no conoce a mi familia. No, yo no la conozco, el Señor sí la conoce, pero el Señor le pide que lo ame. Ese es su prójimo, su primer prójimo, su prójimo inmediato, nuestro prójimo más cercanos. Esto sin descuidar al prójimo que se encuentra a nuestro alrededor también. David, a pesar del regaño de su hermano, se mantuvo firme en su posición y no cabe la menor duda que las palabras de su hermano Eliab le dolieron mucho. Pero él no iba a dejar que eso le estorbara. Antes que su seguridad y su honor personal, David se preocupaba más por la causa y el honor de Dios. Y escuche esto, por favor. Justo antes de la batalla contra el gigante Goliat, David peleó una batalla que requirió de mucha más reflexión, prudencia y paciencia. La batalla verbal que tuvo con su hermano Eliab. Los cristianos necesitamos ver las cosas como las ve Dios para que entonces nos enfoquemos en la causa y el honor de Dios antes que en el honor propio y la causa propia. Para eso necesitamos, mis hermanos, poner en práctica el dominio propio. Que en ocasiones, por no ponerlo en práctica, entramos en discusiones necias que solo nos desenfocan del propósito de Dios. Dígale al que está a su lado, voltea a verlo y dígale al que está a su lado, necesitamos dominio propio. Necesitamos dominio propio, pero dígale. A veces nuestra impaciencia resalta, ¿verdad? Y perdemos el control. Y empezamos a subir la voz. Y luego el otro le sube más alto. Y luego el otro más alto. Y a ver quién grita más fuerte. Dominio propio, mis hermanos. Mire, para que haya una contienda se ocupan dos, ¿verdad que sí? Si uno habla y el otro queda callado, no hay contienda. Simple y sencillamente no hay contienda. Pero a veces queremos poner y reafirmar lo que nosotros creemos. Es negra la hoja, es negra, aunque sea blanca. Solo un ejemplo. La prueba pues para David, la prueba más dura para David fue con sus hermanos. De igual manera, mis hermanos, mucho de lo que el cristiano enfrenta, de las pruebas que el cristiano enfrenta en su caminar con el Señor, proviene de los que forman parte del mismo ejército de Dios, que de sus mismos enemigos. Pero cuando el cristiano ha aprendido a superar la depresiva influencia de soldados imprudentes, esto a través de ir madurando, de crecer en la fe y de poner en práctica el dominio propio, la pelea con el gigante del miedo se va a ir tornando cada vez más fácil. Por cierto, le recuerdo que también tenemos una lucha fuerte, una lucha encarnizada. ¿Contra quién? Contra el acusador, el engañador y el padre de la mentira, que con sus engaños y mentiras a veces nos entretiene, fíjese, nos está entretenidos peleando con los soldados del mismo ejército. Esto con toda la intención de distraernos y desenfocarnos del propósito y de la voluntad que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y escucha esto también, por favor. Parte de esto que hace el enemigo es para que pueda ir a acusarnos con el Señor. Mira, ¿ya miraste a tu Job? No digo nombre, ¿verdad? Porque no va a ser que diga un nombre de alguien y sea que esté aquí. ¿Ya miraste a tu Job? ¿Otra vez te falló?
¿Ya miraste a tu Pedro? Te volvió a fallar. Y decía que va a todos los servicios, va hasta los miércoles, los domingos, y dice que lee la Biblia. Pues está, mire, el acusador, mis hermanos. Tengamos cuidado de que ese acusador no tenga ningún argumento cuando vaya delante del Señor para hablar mal de nosotros. Decía el pastor en el discipulado del domingo pasado, ¿verdad? El servidor tiene que ser, ¿cómo? ¿Se recuerdan? Irreprensible. Que nadie tenga nada que hablar de él. Amén. ¿Tienen calor? Sí, yo también. Pero gracias al Señor, mis hermanos, ¿verdad que sí? Gracias a su misericordia, a su amor y la paciencia que tiene para con nosotros. Su misericordia no se acaba, su misericordia es inagotable. De momento que suceda algo, mis hermanos, inmediatamente hay que irnos a poner en cuentas con el Señor. El trono de la gracia está disponible y está abierto 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año, a cada instante podemos entrar, mis hermanos, confiadamente a ponernos a cuentas con el Señor. Fueron oídas pues las palabras de David y se las hicieron saber al rey Saúl. Y Saúl manda a llamar a David. Primer libro de Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Tu siervo irá y peleará contra ese gigante. Que tanto temor le ha causado a usted, mi rey, y a todo el ejército. Saúl, mis hermanos, ya había esperado 40 días para escuchar que alguien dijera: yo voy y pelearé contra ese gigante. Pero fíjese, escuchar esa noticia ahora, o esa respuesta ahora, de la boca de un muchachito que no cargaba ni espada ni armadura, parecía ser como una broma. Pero en fin, las buenas noticias, que al mismo tiempo no parecían tan buenas, era que finalmente un pequeño pastorcito se animó a ir a pelear contra el gigante Goliat. Pero aún así, fíjese, sin mucha credibilidad, David le da palabras de ánimo a Saúl. Primer libro de Samuel 17:32. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Ánimo, mi rey. En otras palabras, tranquilo, yo me lo he hecho. Mismo versículo 32 dice: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Se puede imaginar lo que pasaba en ese momento por la mente de David y del resto de los soldados? David, Goliat, ¿cómo? ¿Vas a ir tú y pelear contra ese gigante? Valiente, pero valiente en el Señor. Posiblemente entre las muchas cosas que pasaban por la mente del rey Saúl era que: David, es que tú no sabes, este es un gigante, está más alto que tú, trae una espada y una lanzota así más grande que de este tamaño. Él tiene experiencia, tú no. Pues esas fueron precisamente las palabras de Saúl en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 33 al 37. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Sin embargo, David se mantenía firme porque su fe y su confianza estaban puestas ¿en dónde? En el Señor. Y escuche lo que le dice en los siguientes versículos. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. El pastorcito de las ovejas. No eres soldado, David. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, versículo 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, escucha esto, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Un oso, un león, mis hermanos, no es cualquier cosa,
Posiblemente un oso, lo más seguro es que un oso y un león pesaban muchísimo más que Goliat. Y este pequeño pastorcito, movido por el poder de Dios, defendía a sus ovejitas, dispuesto a dar su vida por sus ovejitas. Versículo 36: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿Escuchó esas palabras? No le dijo: ve, el Señor, ya vi que el Señor está contigo. Le dijo: ve, Jehová esté contigo. David, mis hermanos, nunca entró en un ejército, nunca peleó contra otro hombre, pero David ya había sido entrenado y preparado para la batalla en el campo de entrenamiento del Espíritu Santo, a solas, con sus ovejas, cuidándolas, enfrentando leones y osos, librándolos de las garras de estos enormes animales por medio de la mano de Dios. David sabía en quién había creído y en quién había depositado su fe y su confianza. Y ahora, ya preparado, sabía que ese gigante terminaría igual que el oso y que el león. No podrás, porque tú eres muchacho, le decía David. Perdón, Saúl. Saúl pensaba que David no estaba calificado debido a su edad, a su inexperiencia. Pero esto solo mostraba que Saúl veía la batalla en términos humanos, y su lógica humana le indicaba que no habría forma de que David pudiera vencer al gigante. Mis hermanos, habrá ocasiones en que nosotros actuemos y pensemos como Saúl, minimizando el poder de Dios y de lo que Él puede obrar y hacer en la vida de una persona de maneras sorprendentes e inimaginables en nuestra vida misma, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros seres queridos que todavía no se han convertido. Tenemos que seguir insistiendo, mis hermanos, orando, clamando, pidiéndole al Señor que las almas de aquellos que no conocen todavía al Señor no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento y vengan también a los pies del Señor. ¿Cuándo va a suceder eso? Dentro del tiempo del Señor. Mientras tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Clamar, clamar y creer que Dios, nuestro Señor, que es todopoderoso, puede también no solamente cambiar una vida de una persona, sino transformar un corazón duro de piedra y convertirlo en un corazón de carne, sensible a su palabra. Pregunta: ¿cuál sería el miedo más grande que nos impide a nosotros? Yo me cuento ahí, que nos impide avanzar para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál será? ¿Quieres saber cuál es? El miedo. El miedo es uno de los obstáculos más grandes para hablarle a otros de nuestro Señor Jesucristo, testificar de su obra redentora. Hoy en día muchos cristianos temen hablarle a otros del Señor debido a la posibilidad, fíjese, de ser rechazados y ridiculizados. ¿Cuántas veces nos han rechazado a los que salimos cada sábado? Pregúntenle a cualquier hermano de los que van ahí. ¿Cuántas veces nos han querido ridiculizar también con argumentos que no tienen ninguna base bíblica? Pregúntenle a los hermanos también. ¿Y eso nos va a detener? No. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo vino por las almas, por el amor a las almas, y nos encomendó también salir y ir a buscar las almas. De repente, mire, como que este dominio propio quiere patinar, y uno también quiere decir, pero tenemos que ser pacientes. Tenemos que tener paciencia, porque estamos hablando y se está tratando de un alma que se puede ir al infierno ese mismo día, en ese instante o en la noche. Esto prueba que hay cristianos que tienen más temor al hombre que a Dios,
y les preocupa más lo que piensa el hombre que lo que piense Dios, que lo que diga el hombre que lo que diga Dios. Entonces es necesario recordar, mis hermanos, que el Señor nos advirtió que seríamos enviados como ovejas en medio de lobos, pero también nos prometió estar con nosotros todo el tiempo, siempre. Amén. Dice Mateo 10, voy a leer solamente los versículos, Mateo 10, 16 al 18. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas los azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mismo Mateo 10 en la versión Palabra de Dios para Todos, versículo 22. A ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre, pero al que se mantenga fiel hasta el final será salvo. Versículo 26 también de la Palabra de Dios para Todos, Mateo 10, 26. Así que no tengan miedo de ellos, pues no hay nada conocido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a darse a conocer. Versículo 27. Lo que les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Lo que les digo al oído, quiero que lo proclamen desde las azoteas. Versículo 28. No les tengan miedo a los que matan al cuerpo, pero no el alma. Más bien témanle a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Versículos 32 al 33 de este mismo capítulo 10. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante del hombre, de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19 del capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y mire, esto no estaba aquí. Acompáñame por favor al capítulo 3 de Ezequiel. Capítulo 3 de Ezequiel. Capítulo 3 de Ezequiel. Dice el capítulo 3 de Ezequiel, en el versículo 7. Mas la casa de Israel no querrá oír, porque no me quiero oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Versículo 8. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Versículo 9. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y ahora vaya hasta el versículo 16. ¿Me puede decir con una voz fuerte que dicen las letras en negrito ahí arriba, antes del versículo 16? El atalaya de Israel. El atalaya de Israel, arriba del versículo 16. Dice el versículo 16: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿Qué es una atalaya? Un centinela, ¿verdad que sí? Alguien que está en una posición alta, que está cuidando para ver cuando el peligro venga y avisar a los demás: peligro, peligro. Ese es el atalaya. Te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, al malo, de cierto morirás, y tú no le amonestas ni le hablares, para que el impío
sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, por no hablarle, por no advertirle. Versículo 19. Pero si tú amonestas al tiempo, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá de su maldad, por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Una advertencia fuerte del Señor, mis hermanos. De repente puede ser incómodo, más incómodo cuando se trata de alguien más cercano a nosotros. Decirle, vas mal, vas mal. Y si lo hacemos, aquella persona se pueda molestar, inclusive dejarnos de hablar. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Amonéstalo, háblale, dile. Porque si tú sabes que va por un mal camino y muere, y tú no le dijiste, él va a morir, pero a ti te voy a tomar cuenta de su sangre. Te voy a pedir cuentas por su vida, porque no le dijiste. Pero si por el contrario hay alguien que va por el mal camino y le decimos, aun cuando se moleste, aun cuando no nos quiera oír, si aquella persona perece, entonces va a morir y ya no nos va a tomar cuenta el Señor de la vida de aquella persona, porque ya la advertimos. Amén. La orden de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, en este último versículo 20 del capítulo 28, es que vayamos a ser discípulos, no solamente convertidos o seguidores de una causa. El significado de la palabra discípulo es aquel que es enseñado, un aprendiz o un alumno. Hacer discípulos nos recuerda que los discípulos se hacen, no se crean. Los discípulos se hacen y no se crean, mis hermanos. Nada es espontáneamente en la conversión. Los discípulos son el fruto de un proceso que involucra a otros creyentes en esta formación que estamos haciendo, que está haciendo nuestro pastor ahorita con el discipulado de Doulos, formando alumnos, discípulos. Esto con la intención de seguir esparciendo el evangelio. ¿A dónde? A todas las naciones. Por lo tanto, mis hermanos, no hay lugar en la tierra donde el evangelio de Jesús no deba de ser predicado y donde no se deban de hacer discípulos. Salir a compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, requiere de confiar en la ayuda del Todopoderoso, de uno más gigante que Goliat, que va de nuestro lado. Nosotros nos ponemos en sus manos, y una vez que sabemos que el gigante más poderoso va de nuestro lado, vamos y compartimos. Pero habrá, así como le dijo el Señor al profeta Ezequiel, habrá quien es de dura cabeza y no te quiera oír. Pero volvamos a David y Goliat. Para David, poner su confianza en el Señor y ver su mano obrar sobre su vida mientras cuidaba sus ovejas, para ayudarlo a vencer al oso y al león, le aseguraba que no podía perder esta batalla contra Goliat. Esta misma promesa, mis hermanos, está vigente para ustedes y para mí. Si nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, Él nos puede dar la victoria para vencer al gigante del miedo que de repente se presenta, para no ir y salir y hacer su voluntad, para no ir y cumplir con su obra. Pero nos es necesario confiar en Él. Yo creo firmemente, mis hermanos, hablando primeramente de mi persona, que ha habido momentos de pruebas difíciles donde se nos han presentado, donde se me han presentado a mí también gigantes que han tratado de atemorizarme a la hora de evangelizar, para turbar el entendimiento y nuestra fe en Dios. Esto con el propósito de incomodarnos, de robarnos la paz
y que ya queramos mejor irnos de ahí en el momento. Pero no olvidemos que uno de los atributos de nuestro Señor es que Él es fiel y es todopoderoso, mis hermanos. Tenemos que mantenerlos fieles a Él, aferrarnos a Él y a su palabra y a las promesas de su palabra, orando, clamando, intercediendo por las almas. Nos dará la confianza que Él irá con nosotros como poderoso gigante. Termino con esta segunda parte de este mensaje, con esta escritura. Acompáñenme por favor al Salmo 56:3. Salmo 56:3. ¿Me puede ayudar a leerlo en fuerte voz? Está bien chiquitito, está bien pequeñito. Dígame cuando esté listo. Amén. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Cuando el gigante del temor y del miedo, mis hermanos, venga a quererle robar la paz, la fe y la confianza en Dios, recuerde: en el día que temo, yo confío en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos una vez más compartir este mensaje. Hemos orado, Señor, que tu palabra sea sembrada, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, incluyendo el mío, Señor. Gracias por recordarme también a mí, Señor, que no debo de tener miedo, que muy por el contrario de tener miedo, Señor, tengo que tener temor a ti primeramente. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, Señor, a caminar, Señor, con la seguridad de saber que tú, Señor, vas delante de nosotros como poderoso gigante, y que muy por encima de las voces que puedan levantar estos gigantes que de repente se presentan ante nosotros, sabemos que tu voz, Señor, suena todavía más fuerte. La voz de tu bendita palabra puede resonar todavía más fuerte. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que nuestra fe y nuestra confianza en ti nos mantendrá firmes, seguros, Señor, y valientes para ir también y predicar tu palabra, compartir tu evangelio, Señor. Oramos, Señor, por las almas que todavía no te conocen, por los que están perdidos, Señor, por aquellos que caminan sin rumbo, como ovejas sin pastor, Señor. Oramos por la salvación del alma de nuestros familiares, de los que todavía no te conocen, Señor, principalmente nuestros jóvenes, nuestros niños, Señor. Oh, Señor, que tu bendita palabra, Señor, caiga también en ellos como tierra fértil, y que esas semillas, Señor, sembradas en sus corazones produzca fruto abundante, Señor. Que cada uno de ellos también venga, Señor, y proceda al arrepentimiento y te pueda reconocer también a ti, Señor, como su único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, una vez más. Los gigantes vendrán, Señor, los gigantes se levantarán, pero seguiremos confiando en ti y en tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Lleva a nuestros hermanos con bien a sus hogares, Señor, y permítenos una vez más, Señor, poder recordar que en el día que venga el miedo a nosotros, tenemos que confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. ¿Puede darle un fuerte aplauso de agradecimiento al Señor? Gracias, Señor. Mira, ya en la parte de atrás, como siempre, tenemos cafecito, tenemos pan. No, no hay pan. ¿O sí hay pan?
Bueno, hay cafecito y té. Acompáñenos, si usted no tiene que irse, ahí lo esperamos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.